Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sexto domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Después de haber leído las bienaventuranzas, continuamos con ese discurso de Jesús en el capítulo 5 de San Mateo, profundizando en lo que significa vivir como discípulos de Jesús, vivir los valores, la vida de los ciudadanos del reino de Dios. Comentemos la primera lectura. Hoy está tomada del libro del Eclesiástico o de la sabiduría de Jesús ben Sirac, que es también como se conoce. Por eso a veces aparece en las Biblias como Sirácide, otras veces como Eclesiástico. Fue escrito este libro hacia el año 190-180 a.C. Y lo que busca el autor es instruir al lector para que viva según la ley, de manera que alcance la sabiduría. Las 5 partes del libro reflejan el esquema de la ley, compuesta por los 5 libros del Pentateuco, que, como sabemos, son los primeros 5 libros de la Biblia. El texto que hoy leemos proviene de la primera parte, que, como las otras 4, consta de una introducción y unas enseñanzas prácticas, reflexiones sapienciales sobre el comportamiento y elogios de las diversas virtudes y de los verdaderos bienes. En el versículo 16 se dice: si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. El libre albedrío es un don de Dios al hombre. Junto con la libertad, Dios también le manifestó su voluntad al hombre. Tanto la libertad, el libre albedrío, como la manifestación, la revelación de la voluntad de Dios, son dones de Dios al hombre. La ley no limita la libertad humana, su capacidad de elección. Por eso es muy significativo que el texto dice, si quieres. La ley lo que hace es mostrarle al ser humano cómo usar de la libertad para su provecho, para alcanzar la perfección para la que ha sido creado. Escoger entre cumplir o no cumplir la voluntad de Dios es escoger entre la vida y la muerte. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera, dice en el versículo 18. En el 19 se nos indica que seguir los mandamientos es participar de la sabiduría de Dios. Ellos nos preceden, como nos precede la creación. Ambos son don de Dios al hombre. Vivir según nuestra ley, entre comillas, acomodando los mandamientos a nuestra medida, también entre comillas, es rechazar la sabiduría de Dios, rechazar la vida y escoger la muerte. En el versículo 21 leemos: a nadie obligó a ser impío y a nadie dio permiso para pecar. Es decir, el mal y el pecado no proceden de Dios. Su causa está únicamente en la libertad del hombre cuando no se ajusta a la voluntad de Dios. Comentemos la segunda lectura.
Hoy leemos la continuación del texto del domingo pasado. San Pablo nos dejó claro que su predicación del Evangelio no se apoya en la fuerza de la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Vimos esto en el versículo 5 la semana pasada. No es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, nos dice hoy en el versículo 6. Pablo contrasta la sabiduría humana con la sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria, como indica el versículo 7. La sabiduría divina no es contraria a la razón humana, pero la supera. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman, dice San Pablo en el versículo 9. Y esta sabiduría divina que supera la razón humana, la capacidad humana, nos ha sido revelada por medio del Espíritu Santo, que, como dice el versículo 10, lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Ya en el capítulo anterior de esta misma carta, San Pablo ha dicho que Cristo se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Capítulo 1, versículo 30. A diferencia de los mandamientos de la ley, que también manifiestan la sabiduría de Dios, como señala la primera lectura de hoy, Cristo es la plenitud de la sabiduría de Dios, de una vida según su voluntad, como veremos en el Evangelio. Pero no solo eso, sino que además Cristo es justicia de Dios, porque de Él recibimos por gracia el poder vivir en la voluntad de Dios, es decir, nuestra santificación. En Cristo se nos muestra la sabiduría de Dios, se nos muestra la voluntad de Dios vivida, pero no solo eso, sino que mediante la comunión con Él, como ya hemos explicado otras veces, se nos concede como don el poder vivir en la voluntad de Dios. Por eso dice San Pablo, como acabamos de señalar, que es también justicia, santificación y redención. Pasemos al Evangelio. Jesús deja bien claro que no ha venido a anular la ley ni los profetas, sino a darle su verdadero significado. Versículo 17. La ley de Moisés no era solamente una ley religiosa, sino que era también normativa para la vida pública de Israel. Por eso, pudo llegarse en la práctica a una observancia meramente exterior, sin importar las actitudes interiores. Jesús subraya el valor de la intención, interioriza los preceptos de la ley, proponiendo lo que ya estaba implícito en ellos, es decir, el amor. Escribas y fariseos se limitaban a la observancia externa de la ley. Esa era su justicia. Con ello daban por cumplida la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice que para entrar en el reino de los cielos es necesaria una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Versículo 20. Es necesario no quebrantar ni siquiera los preceptos más pequeños, sino cumplirlos y enseñar a otros a cumplirlos. Versículo 19. Para quien vive los valores del reino, la justicia es un don de Dios en Jesucristo por medio de la comunión con Él en el Espíritu. El cumplimiento de la ley, de la voluntad de Dios, no es ya una conquista suya, sino el resultado de haber acogido en su vida a Jesucristo, que opera una transformación de la interioridad.
es decir, del corazón. La ley no justifica, justifica la comunión con Dios en Jesucristo. Las autoridades judías consideraron este planteamiento como una blasfemia y por eso condenaron a Jesús a morir. En la cruz, Cristo lleva a su culminación el cumplimiento de la ley, obedeciendo la sentencia de la ley desde la comunión perfecta con su Padre. Después de esta introducción, que nos aclara cuál es el propósito de Jesús en lo próximo que nos va a decir, nos ofrece Jesús 6 ejemplos de mandamientos explicando cómo los vive ahora el discípulo que ha acogido el reino de Dios, es decir, que ha acogido la acción transformadora de Dios en él. En el texto de hoy encontramos los primeros 3. Lo expresado en la ley se indica con la frase «habéis oído que se dijo». Jesús, el nuevo y definitivo Moisés, no expresa de parte de Dios lo que Dios desea, sino que Él mismo es Dios. Él está hablando no como un profeta de parte de Dios, sino como el mismo Dios. Es Dios mismo el que nos está indicando cómo hay que vivir la ley, cómo se viven los preceptos, los mandamientos y el alcance que tienen, la interioridad con la que se deben vivir. Por eso la profundización del mandamiento viene siempre precedida de la frase «pero yo os digo». Moisés dijo, en la ley se dijo, «pero yo, que soy Dios, os digo». El primer ejemplo que encontramos en el texto evangélico de hoy presenta la situación de una deuda económica que, llevada al extremo, daña la fraternidad que debe darse entre los hijos de un mismo Padre Dios. El deudor está a punto de ser llevado a los tribunales para que lo metan en la cárcel. Así lo refleja el versículo 25. El discípulo que se ha dejado transformar el corazón por Dios supera la ira hacia el hermano y busca la reconciliación con él de manera pronta y prioritaria. Además, para el deudor, un acuerdo entre las partes es mejor que quedar a merced de las leyes, que acabarán condenándole sin piedad. Lo más sagrado para el judío era presentar su ofrenda en el templo. Jesús nos dice que la reconciliación con el hermano tiene precedencia sobre la ofrenda. Para el discípulo, el mandamiento «no matarás», versículo 21, que encontramos también, por supuesto, en Éxodo 20, versículo 13 y en Deuteronomio 5, versículo 17. El mandamiento «no matarás» no se limita solo a su vida física, sino que prohíbe la cólera contra el hermano y el homicidio verbal. Así nos dice el versículo 22. La cólera y el homicidio verbal, que es una cólera hecha palabra, un insulto que descalifica al otro y le niega su dignidad, expulsándolo de la comunidad, de la convivencia. Esto queda prohibido por ese mandamiento que decía, no matarás. Las expresiones del versículo 22, llamar imbécil, llamar necio, no constituyen una gradación con respecto a la ira del versículo 22, la primera expresión, versículo 22a, la primera parte. Estas expresiones solamente indican la misma idea, con otros términos. La ira y las expresiones que fruto de esta ira denigran al hermano, todas merecen igualmente la condena. Segundo ejemplo, la ley prohibía el adulterio. Versículo 27. Lo encontramos también en Éxodo capítulo 20, versículo 14 y en Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. En Israel, el varón
casado o no, solo cometía adulterio si tenía relaciones con una mujer casada, es decir, que fuera propiedad de otro hombre, mientras que una mujer casada lo cometía siempre que tuviera relaciones con un hombre, fuera este casado o no. El adulterio no se entendía como ruptura de la relación marido-mujer. No era un asunto de deseo interior ni de placer sexual, sino de apropiación de propiedad ajena, de la mujer de otro hombre. La mujer no tenía derecho a la fidelidad del marido, sino que era el marido quien tenía el derecho y la obligación de mantener la fidelidad de su mujer para controlar la legitimidad de la descendencia. En ese contexto, el divorcio era derecho y prerrogativa del esposo, que podía repudiar o abandonar a su mujer siempre que lo hiciera según la ley, dándole acta de repudio, como nos indica el versículo 31, y la referencia la encontramos en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 3. Pero, ante Dios, la mujer y el hombre tienen la misma dignidad y los mismos deberes y obligaciones. El plan del Creador es que por el matrimonio se hagan hombre y mujer una sola carne. Así lo expresa Génesis capítulo 2, versículo 24. Es decir, una sola persona humana. Por tanto, Jesús plantea el asunto del adulterio y del divorcio no desde el derecho de propiedad del varón sobre la mujer, sino en el plano del deseo. Igual que en el homicidio provenía de una ira que debía superarse para que no desembocara en homicidio. De la misma manera, el adulterio proviene de un deseo que debe también superarse, porque es ya un adulterio con el corazón, como nos dice el versículo 28. Por tanto, no se trata de prohibir y castigar solo el adulterio, sino de superar el deseo interior que lleva al adulterio. Aclaremos que aunque la formulación está planteada desde la perspectiva del varón, versículo 28 dice, el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón, está claro que lo mismo aplica para la mujer. Podríamos decir, la que mira a un hombre deseándolo ya ha cometido adulterio con él en su corazón. Jesús afirma la indisolubilidad del matrimonio y rechaza la práctica judía del divorcio, aún dándole a la mujer acta de repudio. Versículo 32. El repudio de la mujer casada por parte del marido la induce a cometer adulterio, porque la hace aparecer ante otros hombres como hábil para contraer matrimonio cuando en realidad tiene marido. El que se casa con la mujer repudiada comete adulterio, porque el acta de repudio no anula el vínculo matrimonial. Por supuesto, el mismo Jesús aclara que esto no aplica si se trata de una unión ilegítima, en cuyo caso no habría verdadero matrimonio. En Mateo 6, versículos 22-23, Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malicioso, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Hoy nos habla del ojo derecho. El ojo derecho significa el ojo bueno. El ojo que mira a una mujer casada o a un hombre casado deseándolo, se vuelve malo si se deja dominar por ese deseo. Es decir, el ojo bueno, el ojo derecho, se vuelve malo por el deseo.
Sacarse el ojo que se ha vuelto malo y tirarlo, como indica el versículo 29, se entiende en sentido simbólico, no físico. Se trata del ojo del deseo que hace mala a la persona. Hay que educar el deseo para desprenderse del ojo del deseo malo, no del ojo físico, sino del ojo del deseo malo. De la misma manera, la mano derecha es signo de la acción, del trabajo y de las relaciones con los demás. Y nuevamente, en sentido simbólico, cortarse la mano derecha y tirarla, como indica el versículo 30, significa no llevar a la acción el deseo sexual posesivo hacia una persona vinculada afectivamente con otra. Finalmente, el Evangelio de hoy nos trae el tema del juramento. En el Antiguo Testamento estaba permitido jurar por el nombre de Dios. Lo que estaba prohibido era el perjurio, jurar en falso, jurar en vano, es decir, poner a Dios por testigo de algo que no se iba a cumplir o que no era verdad. Lo encontramos en el versículo 33 de hoy. Y la referencia del Antiguo Testamento está en Levítico, capítulo 19, número 12, versículo 12, y Números, capítulo 30, versículo 3. Jurar por el nombre de Dios es remitir a la veracidad de Dios como garantía de la veracidad de lo que se dice. El juramento solo tiene sentido en un ambiente donde existe la mentira. No es necesario donde todo el mundo dice siempre la verdad. Esto último es lo que Jesús espera de sus discípulos. No solo que no perjuren, sino que no juren, que sean veraces, de modo que resulte superfluo el juramento, como nos indica el mismo en el versículo 37, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Jesús prohíbe que se jure por Dios mencionando los lugares donde Dios está presente. Para el judío, el cielo es la morada de Dios, es el trono de Dios, dice el versículo 34. La tierra es la morada de los hombres, creada por Dios, en la que Dios también está presente y de la que conoce todo. Es el estrado de sus pies, versículo 35. Jerusalén es la ciudad del gran rey, versículo 35, porque en ella está su templo, donde Dios reside en medio de su pueblo. En la cabeza del hombre, versículo 36, que es la que lo dirige en su hablar y obrar, se encuentra también la presencia de Dios. Así que está diciendo, no juren por Dios, pero lo está diciendo de una manera más enredada, ¿no? O sea, no juren por los lugares donde está Dios presente, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por su cabeza. Son muy exigentes las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Para vivirlas es necesario acoger la acción de Dios sobre nosotros. Y para ello es indispensable poner los medios que la Iglesia nos propone hace 2000 años. Hoy es buen momento para examinar dónde nos encontramos cada uno de nosotros en el proceso de vivir con la plenitud que señala Jesús cada uno de los mandamientos antiguos que hemos comentado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.